Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Beto, gracias por los anuncios. Ahora procedemos a la palabra de Dios. Como tuvimos el coro, hoy no hubo una canción después de los anuncios, así es de que vamos directamente a la palabra de Dios. Antes de comenzar, queremos mi esposa y yo desearles a todos ustedes una muy bendecida Navidad, una feliz Navidad. Que esta noche en familia celebremos juntos ese momento tan especial, el cual el mundo entero esperaba, que era la venida del Salvador, la venida de Cristo Jesús a este mundo. Así es de que el día de mañana, cuando se levanten, pues y abran sus regalos, no olviden que el mejor regalo que han recibido es la salvación en Cristo Jesús. Y ese regalo, hermanos, es por la eternidad. Les van a dar un iPad, en 6 meses hay que cambiar, en 6 años hay que cambiarla, ¿verdad? Les dan un par de zapatos, en un año se los gastan. Les dan una caja de comida, se la comen en una sentada, ¿no? Así es de que todas estas cosas no son duraderas, pero la salvación es por la eternidad. Así es de que ese es el regalo más hermoso que jamás alguien nos haya dado a nosotros. Así es de que como ven, vamos a estar este día en el libro de Lucas y vamos a estar tocando un tema muy especial. El tema es, he aquí, o aquí os doy nuevas de gran gozo. Es el tema que vamos a estar tocando este día. Aquí dice, os doy nuevas de gran gozo. Y eso es ese es el tema de hoy. Lo vamos a estar mirando a través de libro de Lucas, capítulo 2, de los versículos 1 al 20, donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios ese día y donde vamos a sacar un mensaje de Navidad, un mensaje navideño. Primeramente, hermanos, la palabra Navidad viene del latín y se pronuncia nativitate. Nativitate, se pronuncia la palabra Navidad, que significa nacimiento, vita, de la vida, y te, para ti. Qué interesante, ¿no? Nativitati, se dice Navidad en latín. Así es de que cuando alguien te diga feliz Navidad, lo que realmente te están diciendo que ha venido el nacimiento de la vida para ti. Y esa es la forma en la cual nosotros celebramos la Navidad, porque el nacimiento de la vida para nosotros vino y viene a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el nacimiento de Jesús fue en un momento crucial en la humanidad. En un momento crucial en la humanidad. En el mundo al cual Dios envió a su Hijo estaba atravesando por momentos sumamente difíciles. Sumamente difíciles. El odio por el gobierno prevalecía. Las violaciones de los derechos humanos en manos del gobierno eran diarios y hacía que creciese el odio para aquellos que eran sus gobernantes. Habían habido guerras por varios años. La devastación de las guerras, la devastación de los pueblos, la devastación de las naciones, hermanos, que la guerra había causado en el hombre una sensación de necesidad de algo que les diese esperanza, algo que trajese a ellos algo por qué vivir, algo por qué vivir. En ese entonces había mucha hambre. El robo y el asesinato, hermanos, era la luz del día, no lo hacían por la noche. La degradación moral crecía y aumentaba a pasos agigantados. Grandes eran los conflictos en el mundo al cual Jesús vino a este mundo. Por ello, cuando vemos la palabra Navidad, miramos que
viene a nosotros la esperanza de que, la esperanza de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de algo maravilloso, de algo grandioso que solamente Dios puede traer a nosotros su creación. Por ello es que entendemos que, hermanos, entendemos que aunque durante décadas todo el mundo mediterráneo, o sea, toda el área del Medio Oriente, toda esa región y muchas partes de Europa en aquellos entonces estaban en guerra, en violencia, en desastre, en una situación caótica. Pero acá Dios en su infinita misericordia nos trae a nosotros esperanza a través de su Hijo Cristo Jesús. El profeta Miqueas escribe antes de que todas estas cosas sucedieran. Dice de esta manera en el capítulo 5, versículo 1. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Nos habla de la condición en la cual el Hijo de Dios iba a entrar a este mundo. Nos habla de la situación en la cual habían guerras, habían problemas, había una degradación moral increíble. Y nos habla acerca de que todos los líderes gubernamentales de Israel estaban siendo heridos, y el poder, el juicio, el gobierno se les había quitado a ellos de sus manos. Pero igual Miqueas continúa diciendo en el versículo 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus días y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, escuchando de parte de Dios, escribe las palabras tal y como Dios se las mostró a él. Palabras proféticas, eventos que se iban a dar en el futuro, que para Miqueas no tenían sentido, pero que entendía perfectamente que un día no muy lejano entraría a la tierra uno que sería Señor en Israel y regiría al mundo con vara de hierro. Por ello, esto dice algo muy importante, hermanos, sobre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre hambriento. ¿A qué? Hambriento de esperanza. Jesús vino a un mundo hambriento de esperanza, y Jesús trajo al mundo la esperanza. Trajo la salvación a la humanidad. Nos trajo la esperanza de que un día, hermanos, nosotros, aunque no lográsemos alcanzar la paz en este mundo, la lograríamos en la presencia de Dios, donde gozaríamos de su presencia para siempre. Lo que nos lleva al primer punto de este día. El primer punto de este día es la llegada de la esperanza al mundo. La llegada de la esperanza al mundo. Los primeros 3 versículos de Lucas 2 dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. La historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables de la historia antigua, Augusto César. Augusto nació con el nombre de Octavio, el nombre de su padre. Su abuela era hermana de Julio César, y siendo un hombre joven y talentoso, Octavio llegó a la atención de su tío abuelo. O sea, llegó a la atención de Julio César, quien lo adoptó
quien lo adoptó como su hijo y lo hizo heredero oficial de todas las cosas que él tenía en el año 45 antes de Cristo. Después de un año, Julio César fue asesinado y Octavio se unió con dos personas, tales como Marco Antonio y Lepido, para dividir el dominio de Roma en tres maneras. Durante décadas todo el mundo mediterráneo se llenó de guerras y violencia, y ahora bajo el tributario o el triburato, o sea, los tres diferentes generales, se puso mucho peor. Se puso mucho peor. Hubieron años de combate. Corría la sangre por todos lados. Los eventos sangrientos del gobierno romano se hacían o prevalecían en todas las regiones. Y había conflicto entre Octavio, Marco Antonio y Lepido. Había conflicto entre ellos tres. Cada uno de ellos quería dominar y cada uno de ellos quería ser el jefe de toda la provincia romana. Quería ser el que gobernaba al mundo conocido. Por ello, Octavio y Antonio pronto sacaron a Lepido de la foto, o sea, lo eliminaron. Porque Lepido era una amenaza para ellos dos. Y a pesar de que su hermana se casó con Antonio durante 13 años, Octavio y Antonio existieron juntos como rivales hasta el año 31 antes de Cristo. Dirás tú, ¿para qué me das historia en el día de Navidad? Porque si no te doy historia en el día de Navidad, no vas a entender la Navidad. No vas a entender lo que estaba pasando en aquellos entonces. Y si no entiendes lo que estaba pasando en aquellos entonces te darás cuenta que te vas a dejar llevar por la tradición la cual has aprendido de tus antepasados. Hermanos, yo no quiero que tú te dejes llevar por las tradiciones que has aprendido de tus antepasados. Quiero que te lleves por lo que la palabra de Dios nos dice y lo que la historia cuenta al respecto. Para mí es muy importante que conozcan la verdad, porque la palabra de Dios nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Por ello, durante un año sus enormes ejércitos se reunieron Cleopatra trajo aproximadamente 500 buques de guerra para pelear en contra de Octavio, uniendo sus fuerzas con Marco Antonio. Vinieron a pelear en contra de Octavio. Pero Octavio respondió con 400 buques de guerra, 80,000 de infantería y 12,000 jinetes. Octavio tenía la mejor estrategia, los barcos más móviles, y derrotó a las fuerzas combatientes que traía Marco Antonio y Cleopatra para derrotar a Octavio. Que al final del día Octavio fue el que triunfó, y ahí es donde entra el nombre, el título de Augusto César. Augusto César viene a ser el rey de toda la región. Augusto César. Los historiadores lo miran a él como el salvador del área. Porque durante el reinado de Augusto César reinó la paz, comenzó la prosperidad. Comenzó nuevamente a fluir, ¿qué? Comenzó nuevamente a fluir la esperanza en aquellos lugares. Y aquí es donde entra el Salvador del mundo, donde entra Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice que Augusto César ordenó, ¿qué? Ordenó un censo. Ordenó un censo.
La palabra censo significa lista oficial de los habitantes de una población o de los ciudadanos de un estado, así como sus bienes y propiedades. O sea, Augusto César quería saber cuántos ciudadanos habían en la región. Quería saber las propiedades y el valor de cada una de esas propiedades con el propósito de imponer impuestos para financiar el gobierno. Para financiar el gobierno, abrir vías de comercio y traer nuevamente la prosperidad al mundo conocido. Mientras él se encargaba de hacer estas cosas, nuestro Padre que está en los cielos estaba buscando no la prosperidad humana, sino la prosperidad espiritual. Nos envió al Salvador al mundo para que también nosotros tuviésemos esa prosperidad divina, espiritual, que viene de parte de Dios. Y nos dice en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en él mesón. La orden del emperador prevalecía. No había excepción de persona. No había excepción de persona. Si el día de hoy se llegase a dar un edicto, digamos, a nivel mundial, que cada uno de nosotros tuviese que comparecer a nuestro lugar de origen, a irnos a registrar para que las personas que nos registren pudiesen traer un reporte a aquel que ordenó el edicto y pudiese decir, bueno, en México hay tantos millones de mexicanos, en Cuba hay tantos millones de cubanos, en El Salvador hay tantos millones de salvadoreños, en Honduras hay tantos millones de hondureños, y tendríamos que comparecer nosotros de donde nos encontrásemos. En aquel entonces todos tenían que comparecer a su lugar de origen. Si un judío emigró a Egipto, de Egipto tenía que viajar a su lugar de origen. Si era de la tribu de Rubén, de la tribu de Isaacar, si de la tribu de Judá, de cualquier tribu que fuese, tenía que regresar a registrarse. ¿Por qué? Porque él, emperador, quería saber cuántas personas habían en cada una de sus provincias. ¿Con el fin de qué? Con el fin de hacer prosperar nuevamente la región. Con el fin de levantar nuevamente la esperanza a aquellos lugares. Pero hay algo muy importante acá, hermanos. Porque nos dice acá que José, como podemos ver, vivía en Galilea. Vivía en Galilea. O sea, José tuvo que comparecer ¿a dónde? Tuvo que comparecer a Belén. ¿Por qué? Porque era de la descendencia ¿de quién? De la descendencia de David. Tenía que comparecer a la ciudad de Belén, que estaba aproximadamente 128 kilómetros de distancia desde Galilea hasta Belén. Que en burro toma aproximadamente 7 días para llegar a ese lugar. 7 días. Lo que quiere decir es que cuando llegó el edicto a quienes, cuando llegó el edicto a todas las diferentes lugares, diferentes familias, cada uno de ellos tenía que viajar a dónde o de dónde habían salido. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que José y María se embarcaron en su viaje hacia Belén de Judá para registrarse tal y como lo había pedido el emperador. El emperador está trabajando en traer prosperidad en aquella región. El emperador quería saber cuánto podía cobrar de impuestos, cuánto era el valor de aquella provincia.
porque quería que nuevamente aquella región volviese a florecer. Mientras Dios en su infinita misericordia está de la misma forma trabajando, llevando hacia el destino donde nacería el Salvador, aquel el cual un día vendría a este mundo, moviéndolo de la ciudad de Nazaret y llevándolo a la ciudad de Belén. Y dirás tú, bueno, es que el gobierno está interrumpiendo nuestros planes, pero no está interrumpiendo nuestros planes. Dios está usando los medios, está usando el gobierno para cumplir su fin, para llevar a cabo su plan de traer al mundo al Salvador, al Hijo de Dios. ¿Acaso no fue lo que nos dijo Miqueas? Miqueas nos dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, que de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días en la eternidad. Desde los días en la eternidad. Pero aquí en el versículo 6 ocurre algo que es digno de notar. ¿Por qué? Porque quiero, hermanos, con la palabra de Dios refutar ¿qué? La tradición. Quiero refutar la tradición con la palabra de Dios. Porque nos dice en el versículo 6 que aconteció que estando ellos allí, o sea, estando quienes ahí, José y María. Nosotros comúnmente se nos ha enseñado el hecho de que cuando llegó José y María a Belén, llegaron al mesón tocando la puerta y pidiendo que les diesen posada. Y en ese momento que están pidiendo posada es porque ella está a punto de dar a luz. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos ya estaban allí, o sea, ya habían llegado a Belén de Judá. Ya habían llegado a Belén de Judá. Dios en su infinita misericordia reúne a su pueblo a celebrar 3 fiestas en Israel, en Jerusalén para ser más específico. A celebrar la Pascua, a celebrar la fiesta de Pentecostés y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aproximadamente comparecen a la ciudad de Jerusalén un número como de 2 millones de judíos anualmente. 2 millones de judíos anualmente. En aquellos entonces no habían hoteles. En aquellos entonces llegaban a la ciudad, era una ciudad muy pequeña, había un mesón, sí, había un lugar donde podían alquilar algún cuarto, pero como todo el mundo estaba regresando a ese lugar a escribirse, los que llegaron primero fueron los que pudieron apartar un lugar donde quedarse. ¿Y los demás dónde se quedaron, hermanos? ¿Dónde se quedaron? ¿En el Hilton? ¿O en el Marriott? ¿O quizás se quedaron en, no sé, en algún resort? Se quedaron en el campo. Se quedaron en el campo. Se quedaron a dormir en el campo. Lo que quiere decir que cuando José y María llegaron a Belén, hermanos, llegaron y ellos acamparon en la intemperie, o sea, a campo abierto. ¿Cerca de dónde? Cerca del mesón. Cerca del mesón. Por ello entendemos que cuando se llegó el día de su alumbramiento, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando se llegó el día de su alumbramiento, cuando nació Jesús, tenemos en nuestra mente y pensamos de una manera humana, no de una manera humana, sino de una forma tradicional. Y pensamos que en ese momento cuando Jesús nació, María no sintió dolores, que Jesús nuevamente nació así automáticamente, de una manera suave, salió, se posó en los brazos de María y todo fue bonito, todo fue color de rosa. Pero no, hermanos, Jesús nació como nacen todos los niños y María sufrió los mismos dolores que sufren todas las mujeres, y en ese momento, en ese lugar donde ella se encontraba, de seguro que habían otras mujeres que también le ayudaron para que naciese el bebé. Igual no tenía que ponerle, no dice que eran pañales. La palabra pañales acá quiere decir tiras de trapos. ¿Qué es lo que hacen muchas veces cuando no hay lo necesario para algo así? Bueno, pues agarras el vestido y le sacas una tira, ¿no? Y otra tira, hasta que haces, ¿qué?
lo necesario para arropar al niño. Por ello dice pañales. La palabra pañales literalmente quiere decir que eran tiras de trapos. No te piensas que eran Huggies. No eran Huggies. No eran Pampers tampoco. ¿Ok? Eran tiras de trapos. Tiras de trapos. Y lo más interesante, hermanos, de todo eso es lo siguiente. Dice que lo puso donde, hermanos, lo acostó en un pesebre. La palabra pesebre acá literalmente quiere decir un comedero, o sea, un lugar donde le echas la comida, o sea, la paja a los animales y ellos vienen y comen de ese comedero. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que quiere decir es que cuando el niño nació no tenía una cuna. En Cuba le llaman un Moisés. No sé por qué le llaman un Moisés, pero bueno, le llaman así, ¿no? Y en México le llaman como un mecedor. ¿Cómo le llaman? ¿Una mecedora? Algo así, ¿no? Bueno, hay una cuna, hay mecedoras y hay de todo. No sé qué tantas cosas se inventaron. Pero igual, no había nada de eso para el bebé. Y podemos ver acá claramente cuando Jesús, el Hijo de Dios, el creador de la tierra, que formó todas las cosas que en ellas hay, el cual nos dice la Escritura que Él fue el que nos dio aliento de vida a nosotros, ahora viene a este mundo en una condición humilde. En una condición humilde. No llegó a la casa de un rey, ni nació en un palacio. Nació en el medio del pueblo, nació en una forma a través de la cual Él se puede identificar con todo el mundo, para traer a todos nosotros la esperanza que solamente Dios nos puede brindar a nosotros. Por ello, el segundo punto nos lleva a las nuevas de gran gozo. El segundo punto nos lleva a nosotros a las nuevas de gran gozo. No es nuevas para estar contentos. Este es un gozo interno. Algo que cuando se te da o se te dice, hermano, lo guardas tan profundamente que no importa lo que pase a tu alrededor, nunca se te opaca ese gozo. Y en el versículo 8 dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y escucha, dice, y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. En el drama navideño que hicimos la semana pasada o antepasada, la narradora del drama dice estas palabras y los pastores tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Imagínate que te ocurriese a ti. O imagínate que nos ocurriese a nosotros en esos momentos. Todos aquí presentes, de repente tuviésemos una visión angelical. Un ángel resplandeciente, con ropas blancas resplandecientes y una luz que le rodease a él, se presentase delante de nosotros. ¿Qué harías tú en estos momentos? ¿Dirías, déjame sacar mi foto para tomarme un selfie? Digo, mi teléfono para sacarme un selfie. ¿O dirías, patitas para cuando son? Más vale que digan, aquí corrió y no aquí quedó. ¿Qué harías? O sea, ¿cuál sería tu reacción? Por ello, acá la Escritura simplemente nos dice a nosotros que cuando Él se presentó, cuando el ángel se le presentó a ellos, que es el ángel del Señor, o sea, podemos deducir que era el ángel Gabriel, que fue el que dio la noticia a María y a José que vendría el Salvador del mundo, y a María que sería la madre de ese bebé. Podemos ver claramente que este ángel vino ahora a ellos con una noticia muy importante. Muy, muy importante. En el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo, para todo el pueblo, que serán para todo el pueblo.
Hermanos, cuando tú miras la palabra nuevas de gran gozo, nos habla acerca de las buenas nuevas de salvación. Nos habla acerca del evangelio. El ángel vino y les dijo a ellos: el Salvador del mundo, el cual os da vida a vosotros, ha venido, ha entrado a este universo y ahora ha venido con el propósito de traer esperanza para todo ser creado en este mundo. Y esas son las mejores noticias que cualquiera de nosotros pudiésemos escuchar. Por ello les dice a ellos: os traigo ¿qué? Os traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Igual para todo el mundo. Para todo el mundo. Y lo mejor de todo es que la noticia que el ángel traía a ellos es la solución de Dios para el problema del hombre. La solución de Dios para el problema del hombre. Si nos remontásemos a las Escrituras y fuésemos en este momento al libro de Génesis y leyésemos el capítulo 3, nos daríamos cuenta que cuando Adán desobedeció a Dios, comió del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, algo que Dios le dijo: el día que tú comas de esa fruta, vas a morir. Entenderíamos perfectamente que esta noticia, la cual ha sido dada a los pastores, esta noticia la cual ha sido traída a aquellos que cuidaban de sus rebaños. Comúnmente, según la historia cuenta, que estos pastores que pastoreaban sus ovejas en las praderas de Belén eran los que cuidaban las ovejas del templo, que iban a ser usadas para el sacrificio por los pecados del pueblo. Lo que quiere decir que los pastores estaban pastoreando las ovejas que al día siguiente iban a ser llevadas al templo e iban a ser presentadas. ¿Para qué? Iban a ser presentadas para ser sacrificadas por el pecado del cual las había traído. Y ahora el ángel viene a ellos y les dice a ellos: pastores, ustedes que guardan los rebaños de las ovejas que van a ser ofrecidas como sacrificio por el pecado del hombre, les traigo a ustedes la mejor noticia del mundo, que ahora en la ciudad de Belén ha nacido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en la ciudad de Belén está la vida eterna. Por ello es que eran nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Todo israelita que venía a la ciudad de Jerusalén tenía que traer una oveja para ofrecerla por sus pecados. Se la daba al sacerdote, el sacerdote la recibía en sus manos, la inspeccionaba, la miraba, que estuviese blanca y pura y sin mancha. Y entonces ofrecía ese corderito por los pecados de aquella persona. Pero acá podemos ver que Jesús, el Hijo de Dios, viene a quienes, viene a los pastores. Son los primeros que reciben la noticia. Aquellos que guardaban los rebaños para el sacrificio de los pecados del hombre. Como nos dice en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 19. En Mateo capítulo 1 versículo 19 dice José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla separadamente. O sea, cuando se enteró que María estaba encinta. Cuando se enteró que María estaba embarazada y dice: ¿cómo? Si está desposada conmigo, ¿cómo es que María se ha embarazado si yo no he estado con ella? Lo que quiere decir que me fue infiel. José no entendía el concepto, no entendía la razón. Pero la Escritura nos sigue diciendo en el versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de el Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel lo llamó buenas nuevas de gran gozo, porque el gozo se perdió, hermanos, en el jardín del Edén, cuando entró el pecado en el hombre. Y cuando entró el pecado en el hombre, la separación de Dios y el hombre, se perdió el gozo en eso. Y ahora, al venir nosotros, pecadores, entender, ver el plan de Dios para la humanidad a través de su Hijo Cristo Jesús, podemos decir: ¡Feliz Navidad! ¿Por qué? Porque el nacimiento de la vida para nosotros ha venido al mundo, ha venido a esta tierra. Ha venido, sí, hermanos, ¿para qué? Para juzgar los pecados de la humanidad. Ha venido a esta tierra para limpiarnos de nuestra impureza. Ha venido a esta tierra para darnos esperanza y vida eterna en Cristo Jesús. Para saber, hermanos, que el día de mañana, cuando cerremos los ojos acá, iremos a estar en la presencia de nuestro Salvador. En la presencia de Dios. En el versículo 11, ¿qué nos dice la Escritura? En el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Los ángeles anuncian el nacimiento de un Salvador, que es exactamente lo que la humanidad necesitaba en aquellos entonces. Y es lo que la humanidad necesita en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Hermanos, se ha perdido el concepto de la salvación. El día de hoy, desafortunadamente, muchas personas viven solamente para el placer. Viven solamente con el hecho de que mientras yo tenga hálito, o sea, mientras yo tenga aliento en mi vida, tengo que vivir la vida al máximo como sea posible. Sin pensar en el futuro, sin pensar en el mañana, sin pensar en la eternidad. Y eso es algo que a Dios le preocupaba y le preocupa el día de hoy. La esperanza de la Navidad, la esperanza del nacimiento de la vida para nosotros, hermanos, debe de ser nuestro deseo de vivir, nuestra esperanza, por lo cual nosotros nos vivimos diariamente. Recuerda que si Dios hubiese sabido que cada uno de nosotros, hermanos, necesitaba información, nos hubiese enviado un educador. Pero éramos pecadores y somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Si el mundo hubiese necesitado que la tecnología avanzase, pues igual nos hubiese enviado un científico. Pero nosotros, hermanos, no dependemos de la ciencia, dependemos del creador de la ciencia, dependemos de Dios en todo momento. Por ello es que Dios nos envió a un Salvador. Por ello es para nosotros muy importante recordar que la vida vino a este mundo para que nosotros pudiésemos tener vida en el futuro. Esa es la vida que Dios nos ofrece a través de la historia de la Navidad. En el versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Después del anuncio del ángel,
apareció una hueste celestial. Los coros que alaban a Dios de noche y de día se unieron al ángel para alabar al Salvador del mundo, para alabar al Hijo de Dios, aquel el cual estaba al lado de su Padre en gloria, aquel el cual se quitó sus vestiduras reales, se quitó su corona y los puso a un lado y vino y se encarnó en un bebé y en forma de hombre vivió entre los hombres y como hombre vino a dar su vida por los hombres, para dar a nosotros la esperanza de vida eterna. Porque la Escritura nos dice acá que la canción de ellos fue gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque no había paz en el mundo. Y Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios vino a nosotros a través de Cristo Jesús. La paz del Salvador, la paz del Hijo de Dios, la cual ahora yace en nuestros corazones, reside en nosotros, viene a través del Hijo de Dios. Por ello en Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías escribió estas palabras. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 19, la Escritura dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquel inocente bebé, hijo del Dios Altísimo, venía con la misión de restaurar la paz rota entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. El punto 3 nos lleva a la confirmación de la información angelical. El punto 3 nos lleva a la confirmación de la información angelical. En el versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues ahora hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Cuando los pastores escucharon las buenas nuevas de que el Salvador del mundo, el Cristo, el tanto esperado por los judíos, había entrado a la humanidad, dijeron ellos, vayamos, veamos estas cosas que han acontecido. Muchas veces se nos da el mensaje, se nos da la palabra, se nos comunica, mira, ven con nosotros. El Señor en este lugar está hablando a su pueblo, está ministrando a su iglesia, está ministrando a aquellos que abren su corazón al Señor y las personas no escuchan. Pero acá los pastores entendieron el concepto. ¿Por qué? Porque los pastores eran los que guardaban el rebaño de las ovejas que un día iban a ser ofrecidas en sacrificios por el pecado del hombre. Y cuando el ángel les comunica a ellos que el Cristo, el Salvador del mundo, ha venido a este mundo, dicen ellos, cuando Él venga a este mundo, nunca más tenemos que pastorear estas ovejas, porque Él ha venido a traer a nosotros la vida eterna, la esperanza que tanto hemos deseado desde la creación de la tierra. Y ahí es, hermanos, donde cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos que entender la mente y el corazón de Dios. La mente y el corazón de Dios es para que nosotros entendamos que Él en su infinito amor y misericordia no quiere que continuemos o no quería que el mundo continuase
en el pecado en el cual el mundo se encontraba, y a través del cual y en el cual el mundo se encuentra el día de hoy. Por ello dijeron ellos, vayamos y veamos. Vayamos y veamos. Y en el versículo 17, dice, al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dieron a conocer, lo que quiere decir es que no se quedaron callados. La información que el ángel les dio a ellos y a toda persona con la cual ellos se encontraban, les decían, hey, primo, prima, tío, tía, abuelo, abuela, papá, mamá, acabo de tener una aparición angelical. Y me acaba de revelar que aquí en la ciudad de Belén ha nacido el Cristo, el Salvador del mundo. Y he venido y lo he corroborado, lo he visto con mis propios ojos. Es el Salvador, es el Cristo el que trae esperanza al mundo entero. Esa fue la información que ellos iban divulgando en la ciudad de Belén y por el camino por donde ellos andaban. La vida de estos hombres fue revolucionada, cambiada, transformada, porque ahora no vivían por vivir, ahora vivían porque tenían esperanza, porque habían recibido nuevas de gran gozo, que en la ciudad de Belén había nacido el Cristo, el Salvador del hombre. Por ello en el versículo 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. La palabra maravillarse es quedarse con la boca abierta. ¿De veras? ¿Estás seguro de lo que dices? Óyeme, de verdad que esa es una super noticia. ¡Wow! ¡Qué impresionante que ustedes hayan tenido el privilegio de ver una hueste angelical y oírles cantar y de poder conversar con el ángel del Señor! Algo increíble. El mensaje. Por ello es que cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas a través de su palabra, salimos de este lugar y compartimos con las personas y les decimos lo que Dios nos ha hablado. Las personas se quedan con la boca abierta y dicen, ¿de veras? ¿Eso es lo que dice Dios? Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que estaba pasando con esos pastores. Y en el versículo 19 y 20 para terminar dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Guardaba todas estas cosas. O sea, ella no se apresuraba a abrir sus labios, ella no se apresuraba a decir nada, solamente meditaba. Meditaba, quiere decir que estaba maquinando, pensando las palabras que el ángel Gabriel le había comunicado a ella, las palabras que el ángel le había comunicado a los pastores, entendiendo la mente y el corazón de Dios y viendo la esperanza que había venido al mundo a través del nacimiento del niño Jesús. Y en el versículo 20 dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y como se les había dicho. O sea, esa noticia causó en ellos gran gozo. Esta noticia cambió y revolucionó sus vidas. Esta noticia les dio a ellos una perspectiva diferente de la vida. Ahora ellos tenían por qué vivir. Ahora ellos tenían la esperanza de la vida eterna porque habían visto al Salvador, a Jesús el Señor. Por ello es que con un elevado sentido de entusiasmo y determinación los pastores presentaron a Jesús a todo cuanto se les cruzó en el camino. La pregunta es la siguiente para nosotros, iglesia. ¿Ese mismo nivel de entusiasmo existe en nuestros corazones? Porque las palabras del ángel, las palabras del Señor nos han sido dejadas por escrito para que cuando nosotros escuchemos esas palabras también nos llenemos de gran gozo y nos regocijemos. Nos regocijemos. Alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios, nombre que es sobre todo nombre, y que nuestra vida se viva con propósito, se viva para alabar a Dios y glorificar al Señor.
Por ello es que este evento lo conocemos como la primera fiebre navideña. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos en la Navidad, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos. Muchos de nosotros que tenemos el concepto y conocemos de Cristo y el plan y el propósito por el cual vino a este mundo, nos gozamos y celebramos. Por ello estamos en la casa del Señor este día 24 de diciembre, porque queremos gozarnos en su presencia. Y por ello es que estos ángeles, estos pastores celebraron, nosotros también celebramos. Y después de encontrar a Jesús, no pudieron evitar compartir con otras personas su experiencia espiritual. Y eso es lo que debe de ocurrir en nuestras vidas. No podemos evitar de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que la forma en la cual Dios nos ha transformado nuestras vidas, nos ha traído esperanza, nos ha hablado al corazón, nos ha enseñado el camino a la vida eterna y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. No podemos cesar de compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Por ello es que cuando salieron, lo dieron a conocer a todo el mundo. Y la pregunta es el día de hoy, cuando salgamos de aquí, nos reunamos con nuestras familias, ¿haremos lo que hicieron los pastores? ¿Compartiremos con ellos de la misma manera que esos pastores compartieron con los que se encontraban? Iremos nosotros y les diremos: este día hemos estado en la casa de Dios, hemos aprendido acerca del nacimiento de Jesús y la esperanza que ha traído al mundo. Seremos nosotros esos pastores este día que llevarán las buenas nuevas de gran gozo a nuestros hogares o a los hogares donde esta noche o esta tarde nos estaremos reuniendo. En conclusión, quiero que noten que este relato fue escrito desde una perspectiva histórica. Lucas lo escribió así, para que entendiéramos que esto no es un mito o un cuento de hadas, pero un evento real que tomó lugar en Belén de Judá. Dios sabía que lo que más necesitábamos para la Navidad, hermanos, es a Jesús. Que lo que más necesitamos en nuestra vida es a Jesús. Es lo que más necesitamos. No necesitamos una casa más grande. No necesitamos un apartamento. No necesitamos un carro nuevo. No necesitamos, hermanos, una nueva posición en nuestros trabajos. Necesitamos a Jesús. Y Jesús es lo que Dios nos envió para que nosotros pudiésemos, ¿qué? Pudiésemos tener la vida. Así es de que quiero desearte una feliz Navidad. Y quiero decirte que nuevamente nativitate significa nacimiento de la vida para ti. Para ti. Con ello, feliz Navidad. Y Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y el coro, si por favor puede subir acá. Vamos a cantar Es Navidad por última vez. Padre, gracias te damos por este día, por esta hora y por este tiempo maravilloso que nos has regalado en tu presencia, en tu casa. Y ahora te damos gracias por las buenas nuevas de salvación para nuestras vidas, el nacimiento de la vida para nosotros. Gracias, Padre, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en este lugar y te damos a ti, mi Dios, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque solamente tú la mereces, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, sé tú exaltado y glorificado hoy y siempre, y gracias, mi Dios, por tu presencia. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Gloria a Dios.